Amigos, buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario que nos escuchen. Nuevamente bienvenidos a la Mesa del Rincón. Conmigo está Carlitos. Mucho gusto, espero que se lo estén pasando bien. Y desde la Ciudad de México tenemos a Viri, nuestra psicóloga de cabecera. Hola Viri, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo están los dos? Bien. Estamos entre incendios y redadas y todas estas cosas que está pasando en California, pues ahí andamos. Gracias a Dios, bien. Sí. Por lo menos sanos, ¿no? Porque estuvimos enfermos en el podcast, estuvimos enfermos todos, ¿no? Primero empecé yo, luego Carlos, y luego Viri, y así nos fuimos, ¿no? Creo que la única que no se ha enfermado es Karina. Pero de ahí en fuera, pues todos vamos saliendo. Sí. Aunque yo últimamente ando como un poquito... me duele el cuerpo, güey, pero no sé si sea este nuevo virus. No sabemos. Pero aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Y vamos a la segunda parte de nuestro tema. Una mujer puede criar a un niño, pero puede formar un hombre, así, con signo de interrogación. Porque creo que la semana pasada lo dije medio raro y sonó a que lo afirmé. No lo afirmé, lo estoy diciendo con signo de interrogación. Viri, ¿cómo ves el tema? ¿Qué te parece la pregunta como tal? ¿No? ¿Una mujer puede criar a un niño, pero sí puede formar a un hombre? Bueno, sería una respuesta que tendríamos que dar al último, pero ya platicamos que indispensable para vivir, ambos papás, no. Importantes, sí. Es decir, que tú no tengas a tu papá y ya por eso no puedas vivir y mueras, no va a pasar, pero es importante que esté, claro que sí. Pero sí afecta, Carlitos, ¿no? No tener a tu papá en tu vida. Y cuando digo, por ejemplo, en mi caso, no tener a mi papá en mi vida no es como que yo no sé quién es mi papá. No es que... Solamente que está ausente. Ausente, Ajá. exacto. Fue mucha ausencia de parte de mi papá. Y ahorita vamos a entrar en este lado del tema que es un poquito... A lo mejor es un poquito cruel, pero es la perspectiva, por ejemplo, es mi perspectiva, no estoy para nada buscando atacar a mi papá o algo así, pero es un poco la perspectiva, creo yo, de muchas personas que tuvimos un papá que estaba, pero no estaba, Ujú. ¿sabes? Y cuando estaba, pues Estaba de malas. estaba de malas. Sí. Entonces, muy probablemente en este tema, güey, vaya a salir algo a colación, algo que platicábamos antes de empezar a grabar, y es que a veces los malos recuerdos Ujú. borran los Los recuerdos buenos. buenos que sí hubo, ¿no? Así es. Entonces, y es muy difícil recordar. Yo crecí con mi mamá y con mi papá hasta que tuve, voy a decir 13 años, güey, ¿entiendes? Pero obviamente había problemas de pareja, ¿no? Ujú. Que no me quiero meter porque en realidad no sé muy bien. Sabía yo que había problemas, era evidente que había problemas, ¿me Sí. entiendes? Y entonces eso derivó en otras cosas. Desde mi perspectiva, desde como yo lo recuerdo, pues básicamente la que andaba del tingo al tango con nosotros, con mis hermanas y conmigo, pues era mi mamá. Ujú. ¿Entiendes? O sea, y mi papá, pues, los bien poquitos recuerdos que tengo yo, pues son de los desayunos en el mercado, esas barbacoas tan buenas que hacen en los mercados, güey. Pero en realidad tengo recuerdos de algunos paseos así, pero no sé si salíamos de vacaciones o era con mi mamá. No, si andábamos en algún lugar, pues básicamente era con mi mamá, ¿no? Ujú. Tengo algunas anécdotas chistosas de andando con mi papá, ¿no? Pero, como te digo, a veces
los recuerdos, digamos que los recuerdos malos, güey, como que borran un poco o opacan muchísimo a los recuerdos buenos, ¿no? Y creo que tú creciste en un ambiente más o menos igual, ¿no, Carlitos? Sí, así es. Que muchas veces... yo me recuerdo así cuando, como dices tú, que íbamos a desayunar, que nos íbamos al mall y todo eso, pero también así recuerdo cosas que como niño es como que te hace sentir mal, ¿me entiendes? Como una vez yo estaba en una práctica de una quinceañera y era mi cumpleaños, entonces íbamos a festejar ahí mi cumpleaños con mis amigos y todo. Fueron, me compraron el pastel y ahorita regreso. No, pues 1 hora, 2 horas, Voy por los 3 cigarros. horas. No regresó. Y nosotros ahí esperándolo para partir el pastel. O sea, uno como niño, o sea, estás esperando que pues, tus papás te celebren tu cumpleaños y todo eso. Y que, ahorita vengo. Y nunca regrese hasta el otro día. Pues, o sea, como que te marca, ¿no? O sea. Sí, fíjate que sí, güey, porque a mí no me gustan mis cumpleaños, güey. Uh-huh. Yo lo he dicho abiertamente en el trabajo cuando comemos. Yo siempre digo que yo no festejo mis cumpleaños, ¿sabes? Uh-huh. Y básicamente porque cuando era el tiempo de mi cumpleaños, por alguna razón a mis papás les encantaba abrir para tener pedos, güey. Entonces, siempre que se llegaba mi cumpleaños, güey, había pedo, güey. Uh-huh. Y entonces, pues sí, me hacían mi pastel, güey, pero mi mamá siempre andaba con su cara así toda como ausente, uh-huh. ¿no? Y como siempre he dicho, mi mamá es una mujer de carácter muy fuerte, pues mi papá era como, chingue su madre, no, la cagué, me jameo para acá, porque se arman los putazos ahorita, ¿no? Entonces, a mí no me gustaba que llegaran mis cumpleaños. De hecho, a mí me incomodaba mucho tener a toda mi familia reunida, uh-huh. No, o sea, como era incómodo. Y eso no es porque uno no quisiera, o yo no quisiera a mi papá, güey. En realidad, uno como niño, güey, sí necesita esa conexión con su papá. Sí. ¿Sabes? La necesitas a huevo. O sea, como varón, tú necesitas a tu papá, güey. Sí. Necesitas ese cómplice, o sea, yo siempre, por ejemplo, le digo a mis hijos, yo no soy su cuate, ¿no? O sea, sí puedo ser tu amigo, güey, pero no soy tu cuate, güey. Uh-huh. No, o sea, entonces hay una línea en donde yo te permito que tú seas así como bien abierto Ajá. Conmigo, pero hasta aquí, ¿no? O sea, sí, soy tu papá, güey, ¿no? Pero en mi caso, güey, era como yo soy tu papá, uh-huh. Punto. No había esa confianza, sí, ¿no? Y es muy difícil desarrollar la confianza entre un papá que tú como niño percibes que todo el tiempo está molesto, ¿no? Uh-huh. Porque tú no entiendes los pedos que tu papá tenga como adulto, güey, ¿no? O sea, y aparte ni siquiera es tu problema, ese es problema de él, sí. ¿No? O sea, pero tú no los entiendes. Pero como niño, güey, no alcanzas a detectar o a comprender los problemas que tu papá vaya a tener, güey. Tú solamente sabes que cuando tu papá está enojado se desquita contigo. Uh-huh. Eso es lo que aprendes, güey. Entonces, ¿qué haces, güey? Lo evitas. Uh-huh. No, entonces no es que no te quieras acercar a tu papá, es que no quieres hacerlo enojar. Sí, solo no quieres tener esa confrontation. Esa confrontación. Ajá, entonces así como yo cuando yo trabajaba, cuando yo ya tenía mi carro, de que así yo me agarraba mi carro y me iba, ya para no tener problemas, para no decir algo que, ¿me entiendes? O sea, ya me... Es que tú eras niño fresa, Carlitos. Yo, si quería irme, tenía que agarrar la combi, güey. Entonces, no. Pero, por ejemplo, no sé, Viri, desde tu perspectiva, no como psicóloga, como hija, ¿es más fácil una conexión entre madre e hija o pueden llegar a tener los mismos problemas de no sé, de adaptación, no sé cómo decirlo? A falta de mejor palabras voy a decir adaptación entre mamá e hija. Podemos llegar a tener los mismos problemas porque, no como psicóloga, como Viri. Yo, Viri, crecí con papás divorciados y de hecho se divorciaron cuando yo tenía meses de nacida.
Y curiosamente en ese tiempo ni me quedé con mi mamá y tampoco me quedé con mi papá. Me quedé con una tía porque mi mamá tenía que trabajar y porque mi papá tenía que trabajar. Entonces una hermana de mi mamá dijo, yo la cuido. Y yo viví con mi tía mucho tiempo, por muchos años. Entonces mi mamá trabajaba de lunes a sábado y mi papá trabajaba igual, de lunes a sábado. Llegaba mi papá a la casa de mi tía y yo me iba con mi papá y mi papá me regresaba hasta el domingo en la noche. Entonces yo no veía a mi mamá. Yo crecí, como ustedes lo dicen, pero del lado contrario. Como hija crecí con la ausencia de mi mamá porque mi mamá trabajaba y el día que descansaba yo me iba con mi papá. Entonces yo crecí con la ausencia de mi mamá y yo tuve muy buena relación en la infancia con mi papá. Yo y mi papá todos los fines de semana estábamos juntos, jugábamos, íbamos al parque, íbamos al cine, platicábamos. Tenía muy buena relación con mi papá y pasa justo lo que acabas de decir. Me costó mucho trabajo conectar con mi mamá. Recuerden ustedes, ahora sí ya, haciendo un análisis psicoanalítico, recuerden ustedes que la infancia es muy importante para la formación de nosotros en la vida adulta. Entonces, cuando nosotros somos niños, nuestros papás, lo voy a poner así, son como nuestros dioses. Son las personas que hacen las cosas correctas, son las personas que si te dicen que no es no, son las personas que no se les cuestiona y son las personas que se les ama incondicionalmente. No te puedes poner a dudar si es correcto amar a tus papás o no. Si te pones a dudar si es correcto que tú seas merecedor del amor. Es decir, no sé si a lo mejor les pasó que ustedes se equivocaron de algo cuando eran niños y su papá los regañó. Entonces, en lugar de que ustedes reflexionan, qué mala onda mi papá, me regañó por eso y ni siquiera me enseñó a hacerlo, ¿no? Ustedes, los niños, lo primero que pensamos es, sí, me equivoqué, lo hice mal, soy el peor hijo, no merezco el amor, lo hice pésimo. Es decir, primero te culpas a ti en la infancia que a tus papás. Cuando es la adolescencia es todo lo contrario. Primero culpas a los papás que a ti. Cuando estamos en la adolescencia los papás son los peores papás del mundo y les cuestionamos todo, absolutamente todo, y les decimos aparte que nosotros no pedimos nacer y entonces que ellos son responsables de todo, ¿no? Cuando somos adolescentes tenemos este conflicto del que tú hablas, César. Se nos dificulta conectarnos más con la figura que estuvo más ausente. Ahora sí, regresando a mi vida personal, a mí en la adolescencia se me dificultó mucho conectar con mi mamá. Podía tener, todavía a pesar de que fui una adolescente rebelde, podía tener mucho más conexión con mi papá. Si mi papá me regañaba era como que, híjoles, sí me equivoqué, aunque estuviera en la adolescencia, que con mi mamá. Con mi mamá no, porque mi mamá fue muy ausente, ella trabajó todo el tiempo, yo casi no conviví. Yo tengo muchos recuerdos con mi papá, muchos de verdad, de jugar juegos de mesa, de ver películas, de estar con él todos los domingos, de ir al tianguis, de desayunar. Yo tengo muchos recuerdos con mi papá, pero de la infancia yo con mi mamá no recuerdo nada. Y no recuerdo nada porque no estuve casi con ella. Entonces, a mí también se me dificultó conectar con mi mamá. Fíjate que tocaste un tema más bien un punto muy, muy importante. Cuando eres niño, a veces la manera en la que tus papás, o digamos en este caso tu papá, te hace sentir querido es dependiendo los méritos que hagas, güey. No, por ejemplo, yo siempre fui una persona que soy malísimo para hacer tareas, güey. ¿No? Entonces a mí me dejaban una tarea en la escuela, güey, y yo no la hacía, güey. No la hacía. Aún, sí, producción me recuerda que todavía hago las cosas de último minuto, pero así soy yo, y las hago y salen.
No como cuando te dicen te mando el video y nunca llega. Sí. ¿No? pero pero en fin. Entonces, yo era así, güey. Yo no hacía tareas, güey. No. Y mi papá tenía hasta bien pinche mala maña, güey. De si yo le decía, no tengo tarea, güey, me hace pasar la vergüenza de que iba y le preguntaba a mi prima, güey. No. Y entonces, ni siquiera íbamos en el mismo pinche salón, pero si mi prima tenía tarea, yo también tenía tarea, güey. Sí. Y, güey, yo la neta ya bien huevón, no quería hacer la pinche tarea, güey, no, chingada. No, porque siempre he sido, güey, soy inteligente, güey. Entonces, yo no, hay tareas hueva, ¿no? Pero los exámenes los pasaba, güey, ¿no? Y, o sea, yo salí, no sé, por ejemplo, en mi época primaria, güey, mi promedio fue de 9, güey, ¿no? Entonces, o sea, no está tan mal, ¿no? Pero así era mi papá. Y entonces te hacían sentir como que tenías que hacer ciertos méritos, ¿no, güey? Ahora yo como papá, güey, a mis hijos les digo, yo no soy el típico papá que les va a pedir puras pinches as. Sí. No, a la chingada. No, pasa tu pinche materia, güey. No, dame una D, pero bien ganada, güey. Bien ganada. Que hagas todo tu esfuerzo, ¿no? Si me puedes dar una C, una B, a mí, excelente. Pero pon todo tu esfuerzo, ¿no? Porque no te voy a exigir todo esto. Pero no puedes juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, güey. No, entonces entiendo que somos todos diferentes, ¿no? Entonces eso te sirve, güey, las cosas, a veces las malas experiencias que tú tienes te sirven para poner en práctica otras técnicas. Si yo a mis hijos les hubiera exigido lo mismo que me exigían a mí, güey, que a lo mejor yo no tenía la capacidad de hacer tareas, ¿no? O a lo mejor no tenía las ganas o la energía de hacer las tareas, güey. No, y de repente mi hijo resulta que es como yo, güey, que no hacen tareas o la madre, güey, y yo me pongo a regañarlos, güey. No, como me regañan a mí, pues voy a regresar sí, a lo mismo, ¿no? sí. Entonces, pero sí nos hacen crecer a veces, y no digo que lo hagan intencionalmente, pero a veces nos hacen crecer pensando que tenemos que hacer ciertos méritos para merecer el amor de papá o como en el caso de Viri de su mamá o así, ¿no? Entonces, en lugar de crear esta conexión, te vas distanciando. Y lo que te decía, güey, yo evitaba a toda costa, güey, siquiera acercarme o decir algo que hiciera enojar a mi papá. Aunque en realidad mi papá no estaba enojado conmigo, estaba cagado por alguna otra cosa, pero yo pagaba los platos rotos, ¿no? Mis hermanas pagaban los platos rotos de que, no sé, a lo mejor mi papá estaba frustrado con su vida, a lo mejor no, lo que sea, pero eso no era pedo de nosotros, eso era pedo de él, güey, ¿no? Y eso de hacer méritos para que te quieran, güey, te lo traes a tu vida adulta, güey. Y cuando te empiezas a relacionar con otras personas, güey, tú piensas que tienes que hacer méritos, güey. O sea, yo tengo que ser así para que la gente me quiera, güey. ¿Me entiendes? Tengo que, no sé, por ejemplo, en el caso de Juan, siempre regresamos a Juan, ¿no? Tengo que comprar comida, tengo que llevarla a esto, tengo para que me quiera, ¿no? O sea, no porque no te quiere por lo que eres, sino te quiere por lo que tú das. Pero vas creciendo en ese aspecto. Pero, bueno, no sé. A lo mejor tú tienes una opinión diferente. Pues, fíjate que, pues yo sí hacía las tareas, porque a mí me metieron una madriza si no las hacía. Pero, o sea, yo lo hacía porque pues él me decía, no, pues ese es tu único trabajo, ir a la escuela, hacer tus tareas y todo. Pero mi papá yo creo que nunca nos dijo nada de la escuela, solamente échale ganas y es todo, sigue la escuela. Pero la que sí era más estricta era mi mamá. Pero fíjate que yo tenía un amigo que se había venido de México y sus papás estaban separados. Su mamá trabajaba todo el tiempo y su mamá era de las personas que decía, oh, pues si me pasas tu clase, te compro tus tenis que quieres. Y él solamente iba a la escuela y hacía sus tareas porque eso era como la motivación. La motivación, ajá. Y yo siento que las cosas materiales eran como su mamá, las cosas que su mamá le compraba era como
ese es mi amor, ¿me entiendes? Y hubo un tiempo donde él se quedó con un verano así que a vivir a mi casa y pues toda la atención que mis papás le daban, mi papá que nos sacaba al parque y todo eso, ya hubo un tiempo donde él ya le decía mamá a mi mamá y un día le dijo, oh, pues adóptame, así le digo, adóptame, sí, y ya decía, y a su mamá pues le decía por su nombre, o sea, no le decía mamá. ¿Y no te daban celos, Carlitos? Sí, porque pues, ¿Lo trataban mejor que ti? ¿Ah? ¿Lo trataban mejor que ti? No, lo trataban, yo a ese amigo yo lo apreciaba mucho, era como un hermano para mí, ajá, pero hubo un tiempo donde sí como que, güey, esta es mi casa, ¿me entiendes? O sea, sí me daba celos, pero... Es que a veces los papás, güey, y esto no lo entiendo, güey, yo soy muy malo, güey, y no es mala onda, pero yo soy muy malo en el aspecto de para relacionarme con los hijos de alguien más. Yo solamente quiero a los míos, güey. Y soy muy malo, pero no porque quiera yo odiar a los demás, güey. Pero, por ejemplo, güey, a mí me pasa... A mí me siguen mucho los niños, ¿me entiendes? Me siguen mucho, no sé por qué. No, a lo mejor tengo monos en la cara. Entonces, de repente, no sé, se te acerca un niño de... no sé, 1 o 2 años, güey, se te pega la pata y así como que, quítate, güey, vete con tu mamá, no, porque, no sé por qué, güey, y soy muy malo, pero me refiero, no tengo la habilidad para relacionarme con otros niños, güey. Yo a mis hijos, güey, no, los adoro, güey, desde niñitos, de chiquitos, güey, pero ya cuando es como... el hijo de alguien más, no sé por qué no puedo con... Y no es que yo quiera ser grosero, güey, pero es como... no sé... ¿qué tal que se cae? Sí. Llora y me van a hacer el pedo, ¿no? Porque... tengo una anécdota chistosa con mi hermana, güey. Mi hermana, una vez, mi sobrino más grande, güey, apenas empezaba a caminar, güey. Estaba yo viendo la televisión, güey, y este cabrón iba agarrándose del pinche de un librero, güey, creo, y ya sabes, los niños no se saben sentar, güey, entonces este güey como que le calculó mal y se dio un sentón, güey, y se puso a llorar, güey. Y sale mi hermana, güey, no sé qué chicos estaba haciendo en el cuarto, güey. No, sale mi hermana, güey, casi me quería tragar, güey, así de, ¿qué no estás viendo al niño? Ya se cayó, yo así como que... pues tu hijo, güey. Sí. O sea, no, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Y ven y cuídalo, güey. ¿Yo qué? A mí no le pasó nada, güey. Nomás se dio un sentón. No, güey. O sea, ¿me entiendes? Entonces, como que yo soy un poquito bien malito para esas cosas. No tengo esa habilidad. No me funciona ese lado del cerebro para empatizar con las demás personas, güey. Soy medio malito. Pero a ver. Viri, ¿por qué? ¿Por qué César es así? Es una pregunta. No, pero por ejemplo, Viri, ¿por qué hay papás? Y desde tu perspectiva, la que me quieras dar personal o la perspectiva de la psicóloga, ¿por qué hay papás que a veces tratan mejor a otros niños que a sus propios hijos, no? Por ejemplo, mi abuelo, y esta es una historia que corre en la familia. Dicen que mi abuelo un día estaba tomando ahí con sus hermanos y un sobrino le dio un cigarro a un sobrino, güey, ¿no? Y le dijo, si le fumas te doy $1, ¿no? Y ahí va el sobrino y le fuma, güey, y mi abuelo le dio $1, güey, ¿no? Y entonces estaba ahí uno de sus hijos, güey, y le dice, yo también sé fumar, no, pero... obviamente él quería atención, quería la misma pinche atención, ¿no? Y entonces mi abuelo, todo culero, güey, le dice, pues que te mantenga el vicio el que te enseñó. Ay, la madre, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué los papás hacen eso? ¿Por qué tratan mejor a otros a personas que no son hijos de ellos que a uno, güey? Sí. Right? ¿Tú qué crees que sea eso, Viri? Tiene que ver con el amor, definitivamente ahí está el amor involucrado,
Por ejemplo, en el ejemplo de tu abuelito, dices, ¿por qué trata mejor al otro que a su propio hijo? Lo que sucede es que el otro es un nieto quizás con el que no se siente muy conectado y es, jaja, qué gracioso que va a fumar, ¿no? Te doy un peso. Pero quizás al que ha cuidado durante todo el tiempo, más desde lo que él piensa, entonces fue como... Estamos hablando de un señor, Viri. Sí, entiendo por dónde va tu comentario, pero estamos hablando de un señor como lo decía alguna vez, ¿no? Plánchame una camisa y dame algo de comer porque voy a salir. O sea, mi abuelo era como, ya trabajé, ya te di el gasto, chinga, entonces a su madre me voy a la cantina. O sea, mi abuelo era el típico macho mexicano donde ya trabajé, no me estés jodiendo, cuida a los niños, ya me voy. O sea, mi abuelo no era un abuelo. Bueno, en realidad yo conviví bien poquito con mi abuelo. O sea, no sé. Pero como papá no era un papá bueno. No, de hecho mi abuelo dejó a mi abuela, formó otra familia, hizo otra familia, así les dio carrera a todos, güey, ¿no? La historia de mi abuelo es triste porque yo lo recuerdo una de las tantas veces que mi abuelo fue a la casa, güey. Ya era sus últimos años, ya. Mi abuelo era alcohólico. Y entonces siempre quería como convivir con la gente, güey, porque se sentía solo, porque a los que les dio carrera, pues tampoco lo querían. ¿Me entiendes? Entonces, no estamos hablando de ese tipo de papá, porque no fue un buen papá, la verdad. Estamos hablando de un papá. Eso de los abuelitos que tienen como 5 familias que estaba de moda, yo creo que yo me acuerdo cuando fui a México que mi bisabuelo también así se enojaba con mi bisabuela. Ya me voy con mi otra hija, así le gritaba, que este que el otro, y no, hombre, ¿cuántas hijas tienes? Exactamente, quizás falta elementos entonces para poder analizar qué pasaba con tu abuelito, pero ¿te parece si mejor analizamos qué pasa contigo y tú me dices si sí o si no? Respondiendo a la pregunta de César, donde preguntaba qué está sucediendo con César, perdón, de Carlos, donde preguntaba qué está sucediendo con César. ¿Tuviste tú una experiencia donde tú no estabas cuidando al hijo de tu hermana? Tú estabas en la situación, tú estabas ahí haciendo cosas quizás, pero tú no estabas a cargo del hijo de tu hermana y por alguna razón, porque son niños, tuvo un accidente. Entonces sale tu hermana y en lugar de ir a ver a su hijo, entonces lo primero que hace es regañarte. Sí. ¿Qué sucede entonces? Que tú aprendiste que si le pasa algo al hijo de alguien más, te van a regañar. Pero ¿qué pasa si le pasa algo a tu hijo? No te van a regañar, ¿sabes? Porque tú eres el papá. Entonces, evidentemente tú tienes más miedo de relacionarte con los hijos de los demás porque le puede pasar algo y tú puedes estar involucrado. Tú lo aprendiste de ahí. Vamos a poner otro ejemplo. Hace ratito decías, es que mi papá, cuando estaba enojado, mejor yo ni me acercaba. Porque no estaba enojado conmigo, estaba enojado con la vida, pero mejor ni me acercaba porque me iba mal. ¿Qué aprendiste? A que cuando alguien está enojado, no me acerco. Es decir, yo no resuelvo problemas. ¿Por qué? Porque no sé cómo involucrarme con el enojo de alguien más. No sé sentirme ni defenderme quizás ante el enojo de alguien más. Para mí me funcionó más alejarme. Entonces no me involucro. Si ya veo que te estás enojando, entonces me doy la vuelta y ahí nos vemos. Y entonces me pongo en una posición de yo no peleo. Pero más bien es que yo no sé cómo discutir con las personas. Acabo de darme cuenta por qué evito el conflicto a toda costa, güey. Acabo de darme cuenta porque lo que siempre digo he dicho en los otros capítulos, si quieren ver lo que he hecho en los otros capítulos, vayan a ver mis babosadas en los otros capítulos. Pero siempre digo,
yo evito el conflicto, no me gusta el conflicto, me hago un lado a la chingada, no, yo no sé pelear, ¿no? Y mira, ahorita Viri me acaba de hacer gracias por la consulta. Yo tampoco soy eso de, ay, me voy a tener que partir la madre ahorita. No, a mí eso no me gusta. Pero por el otro lado, Carlitos, por ejemplo, mi mamá también no era una perita en dulce, güey, ¿ok? O sea, pero aquí vamos a un poquito a lo que hablábamos, ¿no? La conexión, ¿no? Con mi papá estábamos, mis hermanas y yo, totalmente desconectados porque mi papá nunca estaba, güey, ¿no? Entonces, y el día que estaba siempre estaba enojado por algo, pero con mi mamá, güey, que llegaba de trabajar, güey, y nos hacía de comer y así. Igual mi mamá, güey. Nosotros teníamos asignados tareas, ya sabes, sí, ¿no? Entonces, o sea, tú limpias los cuartos, tú limpias la sala, tú haces la cocina, esta semana te tocan los trastes y así, ¿no? Y normalmente, güey, no era bueno para hacer tareas, muchísimo menos para hacer qué hacer, güey, ¿no? Y entonces mi mamá llegaba, güey, y cuando ya veíamos que mi mamá estaba en la puerta, ya queríamos hacer todo el quehacer en la casa, güey, ¿no? Sí. Entonces mi mamá llegaba y obviamente se enojaba, así, ¿no? Y no sé, de niño tienes, cuando eres niño, güey, tienes este descaro para que me está regañando mi mamá, corro. Sí. ¿No? Entonces mi mamá agarraba el tacón, güey, porque llegaban tacón. Macos, güey, no, dale, güey, donde cayera le valía madre. Pero existía esta conexión, güey, en la que a lo mejor a mi mamá, güey, por la misma confianza que había, porque la confianza con tu mamá, con tu papá, güey, se va construyendo a partir de que tengas una relación con ellos. Entonces, el hecho de que mi mamá estuviera todo el tiempo ahí, güey, ¿no? De que nos hiciera una sopita o que ya siéntate a comer, sí, o hasta, no sé, güey, que te regañara y ya después te apapachara, sí, después de que te hizo llorar y la madre, güey, eso crea una conexión, güey. Entonces, sí, y crea una confianza, güey. Entonces, de repente nosotros uno aprende, güey, que puedes llevar a tu mamá hasta cierto límite, güey, y ya de ahí no pasas, güey. Porque entonces, por ejemplo, con mi papá no, güey. Con mi papá nunca sabíamos, güey, ¿Cómo iba a reaccionar, güey. Sí, o sea, qué tan cagado iba a llevar. Sí, fíjate que eso tienes razón, porque ahorita me estaba poniendo a pensar de cuando yo vivía con mis papás, que yo llegaba de la escuela y mi mamá me decía, pues ven, ayúdame, métete a la cocina, ayúdame a cortar las papas. Y ahí yo cortando las papas y yo cocinando, y pues ¿cómo te fue en la escuela? ¿Tienes tarea? Esto y el otro. Y así, ven, ayúdame, vamos a la tienda, o cositas así, ¿verdad? Mi relación con mi mamá era mi mejor amiga, era más todo estrecho. Sí, que llegué al punto de que ya cuando yo estaba más grande, yo ya no le decía mamá, yo le decía Alejandra. Y, o sea, cruzar esa línea ya, ¿me entiendes? Ya la confianza. Alejandra. Sí, la confianza que yo le tenía, o sea, era más como una amistad. Que, hey Alejandra, ¿qué me vas a dar de comer? Así jugando. Y pues, no se enojaba ni nada. De hecho, cuando nosotros vivíamos con mi tía, así, hey Alejandra, ¿qué vas a dar de comer hoy? Y mi tía, no señor, ella no se llama Alejandra, es tu mamá. Y le tienes que hablar con respeto. Pero pues mi mamá no se enojaba, nunca me dijo, hey cabrón, soy tu mamá, respétame y no me digas Alejandra. Mi mamá se le decía, ¿sabes qué, tía? O sea, no me cuesta que me digan así. Mis hijos me dicen bro. Sí, y fíjate que una vez mi prima estábamos en la sala y mi tía estaba en la cocina y mi prima se le ocurre llamarle a mi tía por su nombre. Le dice, Elizabeth, se voltea y le avienta la chancla. No señora, a mí me respeta, yo soy su madre y me dice mamá. Así. Ande, güey, por querer andar imitando. Sí. Pues es que la confianza, por ejemplo, yo tengo una confianza con mi mamá enorme, güey. No, a mi mamá le puedo platicar cualquier cosa. Obviamente no de adolescente, de niño, güey. No era como le podía platicar todo lo que sentía, ¿no, güey? Pero sí existía esta confianza.
que se va logrando, ahora yo lo veo como papá, güey, se va logrando por estar, güey. Y por ejemplo, un papá trabajador, por ejemplo, como en el caso de Viri, su papá trabajaba, pero se daba el tiempo. El día que descanso, me llevó a mi hija, ¿no? Eh, no sé, güey. Mi papá trabajaba, güey, y sus días de descanso eran los jueves, güey, y el jueves era echar talacha en el carro, güey, y luego ya terminaba todo cansado, güey, y en realidad nunca había un tiempo para con nosotros, güey, ¿no? Y te digo, eso es algo que viene desde lo que yo recuerdo, güey, ¿no? Porque pues a lo mejor todos los demás tienen diferente perspectiva, ¿no? Pero yo platicando con mis hermanas, güey, pues los tres tenemos los mismos, casi los mismos recuerdos, ¿me entiendes? Una vez le pregunté yo a mi mamá, o diciéndole a mi mamá, es que yo no tengo recuerdos de mi papá jugando conmigo. Mi mamá me dijo, no, sí jugaba contigo. Pues yo no me acuerdo, güey. Sí. No, pero volvemos a lo mismo. Los malos recuerdos, güey, van borrando los buenos. Sí. ¿No? Y entonces, pues mi mamá, o sea, no es como que mi mamá... En realidad mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Ellos hicieron muchas cosas mal. Sí. ¿No? Y cometieron el error, güey, de involucrar en problemas de adultos a sus hijos, sí, que no entendíamos nada, ¿no? Nos volvimos el arma porque siendo justos, mi mamá también se equivocó muchísimo, ¿me entiendes? Y mi papá también se equivocó mucho. Y nosotros, güey, éramos la pinche canica que estaba de aquí para allá, güey, ¿me entiendes? ¿Por qué será que muchos de los papás hacen eso con los hijos? O sea, de que los involucran en sus problemas y luego salimos afectados. Sí, la verdad es que muchos matrimonios hacen eso porque los papás no tienen la capacidad de decir, a ver, esto es de adultos y esto tiene que ver solamente con mi pareja o mi expareja y esto tiene que ver con mis hijos. No tienen la capacidad de entender que a lo mejor los niños no entienden esa parte. Yo voy a poner un ejemplo de manera personal. Yo me acuerdo que mis papás en algún punto se enojaban, ¿no? Como un matrimonio divorciado. Entonces se enojaban por ciertas cosas. Y entonces yo me llevaba muy bien con mi papá. Y entonces yo creo que mi papá en ese punto me veía como con mucha confianza. Y me contaba a veces cosas que estaban pasando entre ellos dos. Y eso hizo que a lo mejor yo me enojara con mi mamá cuando eran temas de ellos dos. Y mi papá considero que no lo hacía con el afán de que yo estuviera enojada con mi mamá o que tuviera problemas con mi mamá. Lo hacía a lo mejor desde expresarse, porque recuerdo muchas pláticas con él. Yo de verdad, mi papá y yo éramos muy unidos, dábamos para arriba y para abajo juntos, nos gustaban muchas cosas. Yo tengo un hermano y lo esperado sería que mi hermano tuviera mucho más conexión con mi papá, pero inclusive mi hermano y mi papá definitivamente no se llevaban. A mí me gustaba mucho el fútbol, por ejemplo, y a mi papá le encantaba, entonces nosotros nos la podíamos pasar viendo fútbol, y mi hermano, que se esperaba, porque era el hombre que estuviera ahí, mi hermano no le gustaba el fútbol, hasta la fecha no le gusta, y él se agarraba y se iba al cuarto. Entonces, pienso que mi papá no desde el afán de que yo me enojara con mi mamá, pero sí, no tenía la capacidad de mi papá para decir, esto puede afectar a mi hija, y entonces me contaba cosas que yo no tenía por qué saber. Y eso hacía que yo durante mucho tiempo le tuviera mucho enojo a mi mamá, mucho coraje. Entonces, eso es lo que sucede. Los papás a veces no tienen la capacidad de entender que sus palabras pueden dejar mucha huella en los hijos. Regresamos al tema. Cuando somos niños, nuestros papás son nuestros dioses. Entonces lo que nos digan evidentemente es la vida real, es lo que es. Si mi papá me dice que después del sol está Acapulco, pues yo le voy a creer porque soy niña. Y aparte porque me lo dijo mi papá. Y entonces ellos no tienen como esa capacidad de darse cuenta que sus palabras pueden dejar mucha huella. No tienen la responsabilidad tampoco de pensar que lo que te dicen puede dejarte marcado para siempre o puede dejar una gran marca que si no la trabajas, ahí va a estar todo el tiempo.
Es cierto. Fíjate que yo, a mis hermanas, a mí desgraciadamente, güey, nos tocó reventarnos todas estas ondas de mis papás y sus problemas, güey. Porque ninguno de los dos tuvo la capacidad de resolver el problema como adulto, güey, ¿me entiendes? Mi papá, güey, como te digo, pues los primeros años para mí de la infancia, güey, yo sí lo seguía mucho, güey, ¿no? Pero él siempre encontraba un pretexto pues para no tenerme cerca, ¿no? Por ejemplo, yo me quería ir a trabajar con él, güey, ¿no? En su taxi. Y mi papá siempre decía, no, porque le decía a mi mamá, es que él es muy pediche y todo quiere. La madre, ¿qué niño no lo es, güey? Pues sí. No, ¿qué chamaco de 5 años, güey, 6 años no lo es, güey? No. Pero pues, básicamente es que yo le estorbaba a mi papá, ¿no? O sea, por las ondas en las que anduviera. Sí. Entonces... Pero entonces a veces cuando empezamos a crecer, güey, después nosotros nos convertimos en el boleto de regreso a mi papá, güey. Entonces mi mamá nos mandaba a verlo, güey. No, pues güey, esto, güey. Y mi mamá sabía lo que nos íbamos a encontrar, güey, pero igual lo hacía, güey. Sí. No, y entonces llegábamos ahí, güey, y... No sé, güey, hay cosas que te marcan bien cabrón, güey, de por vida, ¿no, güey? Y una de estas cosas es, mira, el error de mi mamá de querernos mandar a web allá. Porque en la cabeza de mi mamá a lo mejor, güey, era como, le voy a echar a perder sus planes, ñaca, ¿no? Sí. Y entonces llegábamos y mi papá era como, güey, tú no le puedes pedir a un hijo, güey, que te guarde un secreto, que tu hijo sabe que está mal, pero que te guarda en secreto. Entonces, obviamente nosotros llegábamos, güey, y mi papá, pues, estaba con otra persona, güey. Y luego nos decía, no le vayan a decir a su mamá porque nos vamos a pelear. Güey, chantaje cabrón, güey, sí. ¿No? Porque tú como niño, güey, pues no quieres eso, güey. Aparte de que, pues, no mames, güey. Pero te digo, culpa de mi mamá, culpa de mi papá, güey, por meternos en problemas. Usan a los niños como un arma. Como arma y como escudo, güey, ¿no? Ajá. O sea, entonces no es como... No es lo ideal, güey, ¿me entiendes? Y te digo, yo no estoy juzgando a mis papás, güey. Estoy hablando desde mi perspectiva, güey. Que manejaron mal toda su relación, güey, pues eso es pedo de ellos, güey. Sí. Pero al abrirnos la puerta a nosotros... O más bien al enseñarnos todo este mundo que no era de nosotros, güey. No, pues sí me da el derecho de hablar de lo que yo pienso, ¿no? Porque, te digo, no los estoy juzgando, estoy hablando desde mi perspectiva, güey. Y desde mi perspectiva, güey, pues eso a nosotros nos hizo mucho daño, güey. ¿Entiendes? Y ya más grandes, güey, ya cuando nosotros empezamos a tener una vida, güey. No, yo tendría... No sé, güey, unos 12 años, porque nos acabamos de cambiar de casa, güey. Y mi papá ya era muy intermitente. Siempre estuvo muy ocupado, todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo esto, que... Pero de repente se volvió muy intermitente. Había semanas que no llegaba a la casa, güey. Y entonces tú aprendes a crecer sin él. Sí. ¿No? O sea, es algo que aprendes, güey. Ya te aprendes a adaptarte. Te adaptas, güey. Te acostumbras y haces tu vida, güey. Y como cualquier adolescente, güey, pues ya cuando llegas a la edad de la adolescencia, güey, ya tu núcleo familiar crece, güey. Porque ya tus amigos, güey, ya son tu familia sí. También, ¿no, güey? Entonces, ya empiezas a salir con tus amigos, güey, y todo este pedo, güey. Y para nosotros era bien incómodo, güey, tener a mi papá en la casa. Pero era incómodo, güey, no por... la presencia como tal de él, porque pues ese era nuestro papá, güey. Era incómodo, güey, porque mi papá estaba tan fuera de nuestra vida y tan muy aparte de nuestra vida, güey, que nosotros hicimos esta vida de 4. O sea, mi mamá, mis 2 hermanas y yo, güey. Hicimos esta rutina, güey, hicimos esta manera de vivir, güey. Y entonces es como cuando estás en tu casa y te llega un invitado, güey. Sí. No, o sea, ya no te puedes quitar los pinches pants y andar en calzón, güey, ¿no? O sea, ya tienes un invitado y ya te tienes que comportar diferente, sí. ¿No? Y eso era lo que pasaba con mi papá, güey. Pero entonces llegaba mi papá, güey, y nosotros ya teníamos esta rutina de
Ya recogimos la casa, ¿no? Así como decía mi mamá, por donde ve tu suegra, güey, ¿no? Tú ya recogías, ¿no? Y a las 7 de la noche nos salíamos con nuestros amigos, güey, y andábamos dando la vuelta por ahí haciendo unos pendejos toda la noche. Bueno, no toda la noche porque teníamos hora de llegada, ya sabes. A tal hora te quiero aquí, si no te cierro la puerta. Sí. Y si, a mí sí me la cerraban, güey. Entonces, Pero cuando mi papá estaba, güey, no salíamos. Y no salíamos nomás por sus huevos, güey, no había pretexto, pero no dejaron salir, güey. Oye, pero es que voy a ir con mis amigos. No vas a salir. ¿Por qué? Porque no vas a salir. Pero nada, ¿no? Y bueno, güey, dijeras tú, güey, no, pues nos vamos a sentar ahí, vamos a platicar. Sí. Vamos a ver una movie, algo, güey, ¿no? No. O sea, no salíamos por sus huevos, nomás porque no quería que saliéramos, güey. O porque no sé, la verdad, qué idea tendría mi papá, ¿no? Pues no salíamos, güey. Pero tampoco mi papá llegaba y se acostaba, güey. No, y ya nosotros ahí como que yo, ¿qué pedo, no? Y si, güey, no puedes tener a 3 adolescentes encerrados sin que se estén peleando, güey. Si por alguna pinche razón, güey, nos peleábamos, güey. Y mi papá salía bien enojado, ya cálmense, ¿para eso quieren que esté aquí? Y yo sé como que, ok, ¿no? O sea, y es bien pinche fuerte, güey, porque, por ejemplo, pues básicamente nosotros éramos los esclavos de mi papá, ¿no? O sea, haz un café, ve y pícame una jícama, y haz un pepino, y dame un masaje, y sóbame los pies, y era bien incómodo tener a mi papá por eso, güey. No porque, I don't know si él hubiera tenido como alguna diferente forma de, different approach, como diferente forma de acercarse a nosotros, a lo mejor no hubiéramos podido llevarnos como diferente, pero para nosotros era muy incómodo tenerlo, porque nosotros ya estábamos acostumbrados a una rutina. Sí. Ya teníamos nuestra rutina, güey, ¿no? Entonces mi mamá, pues obviamente no estaba, güey. Mi mamá tenía dos horarios de trabajo, güey, ¿no? A veces se iba en la mañana y llegaba en la tarde, güey, y a veces se iba en la tarde y llegaba hasta en la noche, güey. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, yo siempre estaba solo, güey, porque mis hermanas iban a la escuela en la tarde, burras, ¿no? Yo siempre iba a la escuela en la mañana y ella siempre iba a la escuela en la tarde, güey. Entonces, yo estaba solo, güey, y yo estaba acostumbrado a eso, güey. Yo iba y venía y la madre, ¿no? Y no vamos a hablar de las cosas que hacía cuando no estaba mi mamá, porque luego mi mamá se enoja. Pero esa era mi rutina, güey. Sí. ¿Me entiendes? Y ahora... Y yo creo que esto pasa mucho, no sé si Viri tenga pacientes igual, aparte de mí, que estén bien pinches locos. Pero resulta que para mí, güey, me cuesta mucho trabajo relacionarme ahora con mi papá, güey. No, es difícil porque no tengo la misma confianza que tengo con mi mamá, güey. No, porque desde mi punto de vista, güey, cuando él se fue y digamos que básicamente pues se olvidó de sus hijos, güey, pues te manda un mensaje de que no importas, ¿verdad? No importa que te hable por teléfono, güey, no, güey, o sea, si él no mostró ese como interés, güey, tú como niño, como adolescente, güey, lo captas como no me quiere. Yo creo que lo peor de todo eso, de esto es de cuando un papá ya se quiere acercar a ti, pero ya es muy difícil, porque fíjate que, o sea, como dijo Viri, de que nosotros vemos a nuestros papás como nuestros superiores, así yo era con mi papá. O sea, mi papá lo tenía acá y ya después cuando empecé a crecer dije, ¿y sabes qué? No es la persona que yo pensaba. Entonces como que poco a poquito ya mis estándares como que ya iban bajando y hubo un punto donde yo ya no lo necesitaba. Hubo un tiempo donde él y yo trabajábamos juntos, pero era todo, o sea, casi no... Era tu compa del trabajo. Sí, era así, nunca pude o nunca pudimos cruzar esa línea y tener una buena comunicación, una buena amistad, relación, ¿no? Ajá, o sea, yo nunca me senté con él y vamos a tomarnos una chela, a hablar.
También, ¿por qué? Porque, pues, ¿me entiendes? Nunca estaba ahí. Yo sí. Mi papá no toma, pero sí nos llegamos a fumar alguna vez juntos, güey. Pero es bien cierto. No sé, relacionarte con una persona que de repente no conoces, ¿me entiendes? Es algo, es difícil, güey. Y esto le pasa a muchos papás ausentes y creo que después no captan bien por qué les pasa esto, ¿no? Pero de repente tu papá ya se quiere relacionar contigo, ¿no? Porque ya le pasó la edad, ya está maduro, ya lo que tú quieras, güey, ya ve las cosas diferentes, güey. Pero tú ya no... Tú necesitabas a tu papá, güey, cuando estabas creciendo, güey. Sí. ¿Me entiendes? Lo necesitabas cuando tenías estos bajones emocionales, güey. No sé, lo necesitabas así, güey, ¿no? Para que te impulsara. Necesitabas una palmadita, güey. No sé, güey. Algo, Sí. ¿no? Pero aprendes a crecer. O creciste y aprendiste a vivir sin él, güey. Te las arreglaste como pudiste, le hiciste como pudiste, averiguaste las cosas que averiguaste como pudiste, güey. Y siempre sabías que el único apoyo que tenías era tu mamá, güey. Uh-huh. Te enfermabas, tu mamá. Te rompías un pinche hueso, sí. Tu mamá. Problemas en la escuela, tu mamá. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tu papá quiere venir a involucrarse otra vez en tu vida, güey. Y esto no es a propósito, güey. Te lo juro que no es a propósito. Pero es como... Chido por ti. O sea, güey, así como, híjole, pues discúlpame, ¿no? O sea, y fíjate, güey, el trabajo que me cuesta decir las cosas, ¿no? Porque las podría decir bien directamente, güey. O sea, así secas, pero yo no quiero ofender ni lastimar a mi papá, güey, ¿no? Porque a final de cuentas, güey, le tengo respeto, güey, le tengo cariño, güey, sí. ¿Me entiendes? Pero es muy diferente del respeto y el amor que le tengo a mi madre, sí. ¿Me entiendes? Porque yo ahora lo veo muchísimo con mis hijos, güey, ¿no? Mis hijos se me acercan demasiado y a veces hasta me sacan de onda, güey, que se me acerquen tanto, ¿no? Y, güey, a mí mis hijos me dicen, okay, Dad, I love you. Y yo así como no me acostumbro a que me digan que me quieren, que me quieren, güey. O sea, es como, I love you too, pa. No, así como que, pero yo es un sentimiento de que yo no sé, güey, ¿qué hice para que me quieras, güey? Sí. ¿No? O sea, así, güey. Sí. Pero son las dudas que te dejan, güey, porque desde niño te hicieron pensar, güey, que tenías que hacer algo para ganarte ese amor, right? Uh-huh. Entonces, y a mí me pasa, güey, ¿no? Y como te digo, no es que yo quiera ser malo con mi papá, no es que uno no quiera, no es que yo no quiera a mi papá, güey, pero estoy tan acostumbrado a estar sin él, güey, que de verdad, güey, para mí la vida, pum, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, no, tengo muy presente a mi mamá, güey, muy presente, todo el tiempo, güey, no. Y no tengo tan presente a mi papá, güey, pues porque mi papá tiene muchos años que no está presente, güey. Yo no lo saqué de mi vida, güey. Él se salió. Sí. Eso es algo que quiero dejar bien claro. Fíjate que así me pasa con mi papá. Yo tengo como esa controversia porque, o sea, es mi papá, yo lo quiero, pero hay un punto donde como que no sé cómo ponerlo en palabras, pero es muy difícil. Ya le dije, acercarme a él, y más aparte ahorita como pues, no tengo a mi mamá, no sé cómo hablar de esas cosas con mi papá, ¿me entiendes? Porque no sé, la verdad sí, no es incómodo, pero es un poco más difícil para él hablar de sus sentimientos que yo hablar de mis sentimientos. Para mí es más incómodo, güey, hablarle a él de mis sentimientos, güey. No sé si él... Mi papá y yo, güey, cuando hablamos, güey, hablamos de todo, güey. De la América, de la política, de esto, de aquello, del otro, güey. Pues jamás hablamos de nada personal, güey.
porque está como esta barrera. Y alguna vez, Viri, te lo llegué a decir en consulta, yo aquí revelando mis secretos en la consulta, te lo llegué a decir en consulta, ¿no? Yo le hacía esta pregunta a Viri, le decía, de alguna manera nos programan, desde niños nos enseñan que tú tienes que querer y respetar a tus papás sin importar absolutamente nada. Okay. Sí, eso yo creo que eso también es uno de mis controversias, de que, como dice César, ok, respeta, quiere a tus papás, pero ¿qué pasa cuando ellos no te respetan como persona? O sea, como mi papá siempre de que, oh, soy tu padre, me tienes que respetar. Sí, pero yo soy tu hijo, respétame. Si no me respetas como persona, ¿por qué te voy a respetar? ¿Por qué los padres tienen eso de... ¿Cómo se dice? ¿Por qué ponen eso como excusa de que soy tu papá, me tienes que respetar automáticamente, pero yo no te voy a respetar? O cosas así. Antes de que entre Viri, esto que mencionabas, Carlitos, yo solo consultaba a Viri en mi terapia, güey, que ya sé que es psicoterapeuta y no psicoterapista. En mi psicoterapia yo se lo consultaba y le decía que yo ahora como adulto entiendo que el cariño y el respeto se ganan. ¿Me entiendes? Y yo sí le doy ese cariño y ese respeto a mis hijos. Yo sí respeto a mis hijos en ciertos, en muchas cosas, güey, ¿no? Y sí se les enseña que respeten a su madre y a su padre, güey, y toda esta cosa. Pero yo siempre a mis hijos les digo, el cariño y el respeto se ganan. Porque después como adulto, güey, como nunca nadie te enseñó que el cariño y el respeto se ganan, tú das cariño y das respeto, pero no lo recibes. Sí. Y entonces, volviendo a la pregunta de Carlitos, a lo mejor no todos los papás, pero la mayoría, y no sé si desde tu punto de vista, Piri, no sé si sea algo cultural o realmente es algo con lo que nosotros crecemos porque alguien más nos lo implantó en la cabeza. Mucho tiene que ver con la cultura, porque acuérdense que aquí en México, una de las religiones que abarca más México es la católica. Y yo no sé si ustedes sepan, pero existen los 10 mandamientos. Y uno de esos dice, honrarás y amarás a tus padres sobre todas las cosas. Viri nos pregunta porque nos vio cara de orejas. No, porque es que yo no sé si sepan mucho, porque yo desde pequeñita me mandaron a la iglesia y entonces me lo sé y tengo como muy arriesgado, como muy dentro de mí la cultura católica, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la cultura. Fue un ejemplo lo de la parte de la religión, pero tiene que ver mucho con eso. Se nos educa que tú eres un buen hijo si tú amas a tus papás, aunque tus papás sean unos malos papás. Voy a regresar un poquito, más bien quiero hacerle una pregunta a ambos, porque los dos dicen que ahora sus papás como que quieren acercarse a ustedes, pero que a ustedes ya les cuesta como mucho trabajo el acercarse. Quisiera preguntarles, ¿ustedes consideran entonces que hay fecha de caducidad para rescatar el amor y la confianza entre papá e hijo? Mira, antes de contestarte, te voy a platicar algo que platicaba con Gordito, ¿no? Yo platico mucho con Gordito. Gordito perdió recientemente a su papá hace un año. No, y misma historia. Sí. ¿No? Okay. Sí, me contó. Son muy alejados de su papá. Gordito tiene un padrastro al que le dice papá y así, ¿no? Pero yo recuerdo cuando perdió a su papá, Gordito estaba muy triste, güey, estaba muy... Lloró mucho, se te notó. Sí le dolió. Pero recientemente hablando de eso, precisamente en el aniversario de su papá, le preguntaba yo... me contó que le prendió una veladora, güey, y se puso a platicar con él.
¿no? Y entonces yo le hice esta pregunta: gordito, ¿te arrepientes de no haberte sentado a platicar con tu papá? Y me dijo: sí. Sí, me arrepiento de no haberme sentado a platicar con mi papá. Y así. Le dije: ok. Perdóname por lo que te voy a preguntar, gordito, le digo, pero si te hubieras sentado a platicar con tu papá, güey, ¿tú crees que le hubieras hablado bonito? ¿O crees que le hubieras terminado gritando y reprochando? Y entonces me volteó a ver y me dice: yo creo que le hubiera terminado gritando y reprochando. Y la mayoría de los hijos pienso que haríamos eso. Sí. Porque te ganan las emociones, right? Y empiezas a sacar todo el dolor que traes. Y cuando uno está molesto o está demasiado triste, que la tristeza a veces también parece coraje, ¿no? Pero no es. A veces dices cosas que no debes de decir, a veces dices las cosas bien mal. Y entonces yo le dije a gordito: ¿no te parece que fue mejor que tu papá se fuera pensando que en algún punto lo perdonaste y no que se llevara el recuerdo de todo lo que le echaste en cara? Y se quedó pensando y me dijo: esa es una buena pregunta y no lo sé. No, nunca lo vas a ver, right? Personalmente, Viri, yo no sé si hay una fecha de caducidad porque yo no odio a mi papá. Simple y sencillamente estoy muy lejos, right? Y así como es difícil tener una relación amorosa a distancia, es a veces también difícil tener una relación con tu familia a distancia. Sí. Yo he tenido muchos malos entendidos con mi familia, ahora a la distancia, ¿no? Y recientemente mi mamá, y voy a entrar un poquito en cosas de que no debo de entrar, pero bueno, ¿no? Ya sabes que las mamás ven noticias en México y se alarman y la madre, y yo: no, mamá, tranquilo, pues yo estoy bien, no pasa nada. Pero si me llegaran por alguna razón yo llegara a parar otra vez en México, pues me rentas tu departamento, ¿no? ¿Qué tienes allá? Mi mamá: no, pues te vienes a vivir conmigo. No, no quiero vivir con ustedes. Estoy tan acostumbrado a vivir solo que no quiero vivir con ustedes. No. Yo estoy acostumbrado a vivir solo. O sea, cuando digo solo, estoy acostumbrado a vivir lejos de mi familia. Y el día que los veo, pues los veo con gusto y chingón, ¿no? Pero pasa lo mismo en este caso, con los papás, ¿no? Si tu papá, güey, tiene dificultad para expresarse, el mío tiene dificultad para expresarse, nunca va a haber una plática. Güey, si yo me quiero acercar, digamos que si yo tuviera este distanciamiento con mis hijos, tendría que ser yo. Si yo lo provoqué, tendría que ser yo el que se acerca. Sí. Aún sabiendo que muy probablemente me van a decir el Padre Nuestro de arriba a abajo y al revés. Aún sabiendo que me van a reprochar. Y aún sabiendo que, aunque yo intente acercarme, muy probablemente existe la posibilidad muy grande de que nada vaya a cambiar. Entonces, es muy incómodo cuando tu papá nunca ha sido cercano a ti, nunca has tenido esta intimidad, esta relación de intimidad no física, sino esta relación de expresar sentimientos, ¿sabes? Es muy difícil, ¿me entiendes? Muy probablemente yo pienso que yo particularmente, Carlitos, no sé tú, yo particularmente, si mi papá llegara a quererse disculpar conmigo, no lo dejaría. Sería como nuevamente evitar el conflicto y decir: ok, está bien, papá, no te preocupes, yo te perdono, right? Pero no sé tú. No, yo en mi caso, de hecho, había hablado con el flaquito de esto, ¿verdad? Hace 2 días. Y a mí sí me gustaría sentarme con mi papá y hablar con él. Pero el problema es de que no sé cómo.
no sé cómo dar ese paso para que él se preste y tener una conversación y sentirle y decirle cómo me siento yo o sea, todo lo que me hizo pasar, ¿verdad? Y que él entienda que sus decisiones me afectaron, ¿verdad? Y o sea, yo personalmente lo perdono y todo, pero sí, a mí sí me gustaría hablar con él y para que él me entienda. A ver, Carlos, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú lo perdonas? Ok. Ajá. ¿Y también olvidas? No. Es que el problema es que yo pienso que en general, no sé cómo lo veas tú, pero en general a lo mejor tu papá, mi papá, güey, esperan que tengamos esta charla, güey, y todo el pasado se borre, right? Y desgraciadamente, pues no, güey, o sea, desgraciadamente va a estar ahí siempre, todo el tiempo. Sí. Yo no sé, por ejemplo, si tú eres el que tiene este deseo, güey, de acercarte a tu papá, güey, si lo tuvieras que hacer, ¿cómo crees que lo haría? No sé. Eso no sé cómo acercarme a él. ¿Me entiendes? O sea, es una pregunta que no te sé contestar. Porque pues... Te voy a recomendar una psicóloga que tengo, te va a ayudar un montón. Mira, de hecho, yo ya había hablado de esto con mi abuelita. Y yo también le dije esto. ¿Mamá de tu mamá? Sí, que yo me quería sentar con mi papá y hablar con él. Y ella me dijo, pues hazlo, hijo. Hazlo, nada te cuesta. O sea, tu papá te tiene que escuchar. Sí, pero el problema es de que se va a prestar. Bueno, es que en realidad, y no sé si Viri esté de acuerdo conmigo, pero si tú tienes el deseo de hacerlo, pues hazlo, güey, independientemente de si tu papá se va a prestar o no se va a prestar, porque es lo mismo de allá para acá, güey. O sea, si mi papá intentara hacerlo, güey, él lo tendría que hacer porque le nace, porque quiere, porque lo necesita, independientemente de si yo me voy a prestar o no me voy a prestar, o si voy a obtener el resultado o si él va a obtener el resultado que espera tener. Realmente es como cuando invitas a salir a una muchacha, güey, ¿no? O sea, güey, pues igual te puede decir que no, pero ahí vas. Pues si es realmente algo que quieres, pues lo vas a hacer. Sí. O estoy mal, Viri. Acuérdate que nosotros tenemos control, o de lo único que tenemos control si lo trabajamos es de nuestras emociones, es de nuestros pensamientos, es de qué vamos a hacer con lo que tenemos, pero no tenemos control de cómo va a reaccionar la otra persona. Ahora, era importante para mí conocer su punto porque yo entré en este conflicto de no sé si para los hombres sea más difícil acercarse a sus papás cuando sus papás ya son grandes y dicen, híjoles, creo que sí me equivoqué, déjame, voy a acercar con mi hijo a ver cómo está. Y entonces los hijos ya adultos dicen, no, ¿qué pasó? O sea, nunca te acercaste conmigo cuando yo era niño y ahorita quieres, pues evidentemente no. No sé o no sabía, yo quería escucharlos porque no sabía si para ustedes era mucho más complicado. Porque, acuérdense que hoy les conté un poquito de mi historia personal y estamos hablando como el mismo punto pasó con nosotros, pero yo desde una mujer y desde el vínculo que tenía con mi mamá. Y por ejemplo, para mí, siento que no se me hizo como difícil acercarme a mi mamá y ella a mí, tener esta conexión cuando éramos adultas, cuando empezamos a ser adultas. Ella no estuvo conmigo en la infancia y mucho tiempo en la adolescencia yo dije, híjoles, pues mi mamá siempre tuvo preferencias antes que yo. Ella nunca se acercó conmigo, ella nunca jugó conmigo, ella nunca me enseñó a leer, a escribir, ella nunca fue a una junta, ella nunca fue a un bailable, ¿no? Mi papá estuvo todos los domingos estuvo conmigo y quizás no desde la escuela, porque a nivel escolar yo fui muy independiente, entonces yo aprendí todas estas cosas solita. Pero mi papá estuvo conmigo en pláticas, en juegos, muchas cosas. Y cuando fui adulta se me dificultó mucho relacionarme con mi mamá. Pero yo nunca tuve esta plática con mi mamá de ¿me lastimaste y te perdono? O no sé si lo que yo hice, mamá, te lastimó y perdóname.
En algún punto yo, de manera personal, entendí que mi mamá lo hizo así porque eso fue lo que ella decidió y creyó que era lo correcto en su momento. Mi mamá quizás en algún punto creyó que era más importante ir a trabajar quizás que estar conmigo. Entonces, está bien. Y yo nunca me he acercado con mi mamá a decirle, oye, ¿por qué hiciste esto? Yo te necesitaba, yo quería estar contigo. No, simplemente una vez entendí que hizo lo que pudo con lo que tuvo y entonces empecé a hablar con mi mamá de otras cosas y empecé a conocerla, porque nosotros que con alguna figura materna o paterna ausente, no los conocemos. Y empecé a conocerla, empecé a involucrarme en lo que a ella le gustaba y empecé a darme la oportunidad de que ella también me conociera a mí, que pudiéramos hablar de ciertas cosas, pero nunca involucré, al menos yo, el pasado. Nunca hubo como esta plática de la que se hablan ustedes como seria. No existió, simplemente yo me involucré con ella conmigo y las cosas se dieron. Cuando ambas quisimos, las cosas se dieron y fluyó. Entonces, yo les pregunto esto porque me causó mucha curiosidad si a lo mejor para los hombres es mucho más complicado. ¿Por qué? Hablemos justo de la vulnerabilidad de los hombres. A los hombres, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de ese sentimiento de que algo nos dolió, que algo nos hirió. Y a los hombres no se les permite mucho sentir que algo duele o que algo lastima. Entonces, quizás sí es diferente para ustedes. Quizás a mí no, sí me duele porque evidentemente son humanos, pero como no se me permite tan abiertamente que el dolor entre mí, entonces solo no sé cómo hacerlo y no sé cómo permitirle tampoco a mi papá que lo haga y mejor estamos todavía como en ese vaivén como que jalamos la cuerda y lo dejamos y se vuelve mucho más difícil. Quizás, no lo sé. Quizás, no lo sé. Sí, es más difícil para nosotros expresar nuestros sentimientos. Lo hemos ya hablado en algunos otros capítulos. Es más difícil. Mira, yo no tengo rencor con mi papá. A lo mejor puedo estar sentido. No tengo rencor, ¿no? De hecho, yo hablo con él. Me ayuda. Me acaba de dar un tip para cambiar unos amortiguadores, güey, ¿no? Que yo, todo pendejo, fui y compré herramienta que no ocupaba. O sea, sí lo ocupaba, pero lo podía hacer, ¿no? O sea, mi papá me dio un buen tip y todo eso. Sí hablo con él, sí platicamos. Sí me gustaría tener esta relación más cercana con él, pero es muy difícil para mí. No te puedo decir exactamente por qué es difícil. Yo tampoco podría tolerar una plática con mi papá donde viene y me cuenta todos sus arrepentimientos porque pues no me sirve, ¿no? Y decirle lo que yo siento, pues igual como le decía Gordito, güey, o sea, puede llegar a un punto en el que las emociones me ganen porque pues todos somos humanos, güey, no somos perfectos. Entonces sí puede ser que en algún punto pues terminemos. De hecho, creo que en algunas ocasiones, no puedo recordarlo muy bien, sí hemos terminado mal porque la manera en la que a veces las emociones ganan, obviamente era yo un adolescente y es muy diferente, ¿no? Pero yo al crecer con mi mamá y con mis hermanas se formó un vínculo, me imagino que es el vínculo normal en todas las familias, pero fue especial por todas las cosas que nos pasaron, ¿sabes? Por todas las cosas que nos tuvimos que reventar juntos, ¿no? Como pelearnos con un perro por el pollo, ¿no? O sea, eso está cabrón, güey, porque pues obviamente después de que mis papás se separaron, güey, la economía de la casa dependía total y absolutamente de mi mamá, güey, ¿no? Y entonces, cuando se llegó el momento de... Ay, cabrón, perdón, me resbalo. Cuando se llegó el momento de
de que mi mamá se tuviera que hacer cargo de gastos de luz, agua, pagar la casa, comida, güey, escuelas y todas las deudas que uno acumula. Yo no sé por qué chingados nos encantan las deudas, pero bueno, en fin. Entonces, cuando llegó ese punto, en alguna ocasión, pues era como comíamos pollito, güey, todos los días. Yo creo por eso no trago pollo ahora, güey, ¿no? O sea, sí como, pero tragamos pollito todos los días. Entonces, un día veníamos al mercado, güey, y veníamos con la bolsa del pollo, que la traía mi hermana, güey. Y resulta que un pinche perro, güey, callejero, le da el jalón a la bolsa del pollo. Mi hermano, güey, ahí nos tienes, güey, peleándonos con el perro por el pollo, güey, ¿no? Y ese tipo de cosas, güey, ese tipo de pequeñas cositas, güey, son las que van formando este vínculo tan cercano en las familias, ¿no? Las cosas que te van pasando, ¿no? Y todas esas cosas, pues se las perdió mi papá. Y nuevamente, o sea, nosotros no lo sacamos de nuestra vida, güey. No, él se salió. Él se salió, güey. ¿Me entiendes? Y yo creo que la manera en la que él ahora quiere involucrarse está mal, güey. Porque no es como de reconocer lo que yo hice y lo voy a tratar de enmendar, sino es como echarle la culpa a mi mamá, güey. Es que mi mamá tiene la culpa de todo, güey. Ahora, en esta historia, güey, por lo menos en mi historia, güey, no solamente somos mis hermanas y yo los afectados, güey. En esta historia donde 3 adultos se dedicaron a hacer tonterías e involucrar a sus hijos, güey, hay otras 2 personas, güey. Mi papá tiene 2 hijos, güey, a los que yo jamás he llamado hermanos, güey. Son los hijos de mi papá, güey. No tenemos ningún tipo de relación, güey. Pero ellos también son víctimas, güey, de todo esto. Porque estoy seguro que como nos hablaban mal a nosotros de ellos, a ellos les hablaban mal de nosotros. No estoy hablando de mi papá, estoy hablando de nuestras respectivas madres, güey. ¿Me entiendes? Si no somos cercanos, güey. No, pero ellos también son víctimas involuntarias de todo este desbarajuste que pasa, güey. ¿Me entiendes? Es lo malo, muchas veces somos las víctimas de nuestros propios padres, ¿verdad? Sí, nos pasa eventualmente. Crecer con mi mamá, güey, para mí me tocó la bendición de tener una mamá, güey, que luchó mucho para sacarnos adelante. ¿Me entiendes? Siempre se lo he reconocido. Quizá no se le reconocí cuando estaba pasando, quizá cuando era yo un pinche puberto asqueroso, como dice Viri, pues de repente tus papás se voltean y se convierten en los peores papás del mundo, güey. Pero yo tuve la bendición de tener una madre, güey, que fue fuerte, fue muy luchona, güey, y como Dios le dio a entender, güey, estamos sanos, crecimos, tenemos hijos, ahora ya es abuela. ¿No me entiendes? Pero sí fue algo muy, muy difícil para ella. Y me imagino que para todas las madres que tienen la desdicha de tener una pareja que no se interesó en sus hijos, pues mi reconocimiento para todas esas mamás que salen todos los días a trabajar y a partirse el pinche lomo para llevar un plato de comida a su mesa, y para todos los hijos que nos están viendo, pues no sean culeros con su mamá. O sea, su mamá está haciendo todo lo que está en sus manos para sacarlos adelante, y a lo mejor no te pueden dar ropa de marca, güey, tenis de marca, fíjate, pero te dan. Fíjate que una vez yo estaba en la high school y yo empecé a salir de fiesta, ¿verdad? Y una vez me fui y me dijeron, te quiero que ir a la casa a la 1. ¿Sabes a qué hora llegué? ¿Sabes a qué hora llegué? No. Le hice la de mi papá, llega el otro día. Hey, la 1 ya es otro día, güey. Llegué como hasta las 6 de la mañana. Y me dice mamá, Carlos, para la otra semana no quiero que ni siquiera me vengas a pedir permiso para salir. ¿Y qué hizo Carlos? Pues le pidió permiso, me dijo que no, y gracias que no me dejó ir, porque a la fiesta donde fue mi amigo
hubo una balacera. Oh, my Imagínate, casi, ¿qué tal si a mí me hubiera tocado una bala? Qué bueno que llegaste a las 6 de la mañana, si no, no te castigan, güey. Y en ese tiempo mi amigo estaba viviendo con nosotros, ¿verdad? Y pues él se fue y todo y me dijo lo que había pasado y ya fui al cuarto de mi mamá, le di un abrazo y le digo muchas gracias, muchas gracias porque no me dejaste decir, porque no, la verdad no sé qué hubiera pasado en esa fiesta. Es difícil para una madre, no digo que para los padres no, yo tengo un tío que crió 6 hijos, él solo básicamente, ¿no? Pero es más común. No es que no existan hombres que los deja la mujer y les deja los hijos. Mi padrino, él es papá soltero. Entonces, pero es más común y bueno, yo crecí con una mujer que le tocó el infortunio de tener que de repente verse sola y criar a 3 hijos, ¿no? Y sacarlos así. Y como te digo, yo soy mucho de lo que soy gracias a mi mamá, güey. Sí, la verdad, me educó, me dio valores, me dio muchos tips de cosas que a lo mejor era como era muy raro platicar con mi mamá de muchas cosas, ¿me entiendes? Y siempre estuvo al pendiente, güey, y a la fecha voy a estar al pendiente, ¿me entiendes? Y yo valoro mucho eso. Eso no quiere decir que yo no quiero a mi papá o no tengo ningún tipo de amor o cariño para mi papá, güey. Pero es diferente, güey. Sí. Es diferente porque desde mi perspectiva mi mamá se quedó. ¿Me entiendes? Y ahora que no sé, güey, estoy más leído. Te puedo decir, güey, que tener hijos es una decisión, güey, ¿no? O sea, no es como que voy y compro un perrito y luego lo abandono, no, güey. O sea, si tener hijos es una decisión, güey. Y el día que tú decides tener hijos, güey, está chingón, güey. Si no quieres estar con tu pareja, ya está chingón, nadie te obliga, güey. No es a huevo y tienes derecho a ser feliz y vete. Si eso te hace feliz, está chingón. Pero ¿por qué te olvidas de tus hijos? Sí. Eso es lo que no se vale. Tus hijos no tienen la culpa, güey. Está muy quemadísimo el yo no pedí nacer, ¿no? Pero fuiste el pinche esperma más rápido, a huevo, ¿no? O sea, fuiste el esperma más rápido, le ganaste a todos, güey. Pero ya una vez que tú tienes hijos, o sea, sí puedes hacer una vida, está chingón, pero tienes hijos y ser responsable, ¿sabes? Sí. No, ahora, las madres... como les llaman, solteras. A mí no me gusta mucho usar ese término porque pues se me hace como las mamás solitas, las mamás que están solas, güey. Sí batallan mucho contra muchas otras cosas que a lo mejor nosotros como hombres no, güey, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos podemos conseguir un trabajo, no sé, güey, cargando en la pinche central de abasto, si quieres, güey, ¿no? En la noche. Trabajos pesados, las mamás a veces tienen que lidiar con tengo que buscar un trabajo que me dé tiempo para hacer todo esto, ¿no? Sí. Y entonces te digo, yo sí le quiero reconocer a todas las mamás que criaron bien a sus hijos, que no se fueron, que son luchonas, las que están atravesando por eso, pues no se preocupen, ¿no? Eso también va a pasar y en algún punto, si sus hijos no son agradecidos ahorita, lo van a saber. Sí. No, lo van a saber apreciar porque desgraciadamente hay que ser papá para aprender a ser hijo, güey. ¿Me entiendes? Y para todos los papás que tienen pensado iniciar una nueva vida con alguien, pues no se olviden que tienen hijos. O sea, si tienen hijos, críenlos, quiéranlos, acérquense, porque un día, cuando les pase la edad, cuando les pase ya toda esta pinche calentura que traen ahorita, se van a querer acercar a sus hijos y muy probablemente sus hijos no se van a querer acercar a ustedes o en el menor de los casos les va a costar mucho trabajo. Sí. Eso es algo así. Viri tiene la capacidad, te envidio, Viri, ¿no? Que Viri dijo, bueno, pues no vamos a hablar del pasado y no vamos a hablar de esto, ¿no? Pero a veces para nosotros es muy difícil soltarlo. Vemos algunas personas que es muy difícil soltarlo.
Sobre todo cuando te das cuenta que todas esas cosas son las que te han venido afectando y te convirtieron en la persona que te estás convirtiendo. Entonces, de repente, por ejemplo, uno está bien ocupado tratando de encarrilar su vida y de no sé, güey, de mejorarte, ¿no? Estás trabajando en ti, güey, y que de repente, pues, tengas que regresar a volver a tener esta plática incómoda a lo mejor con tu papá o algo, pues sí es muy difícil, ¿no? A veces no es que uno los quiera dejar fuera. En conclusión, Viri, ¿cuál es tu opinión acerca de todo este tema? Bueno, hablando justo sobre si las pláticas serias son importantes, no son importantes, bueno, les voy a recomendar un video ahí de la teoría del Big Bang donde Leonard y su mamá tienen una plática, igual y la pueden buscar ahí por YouTube. Por fin. Bueno, la mamá de Leonard es psiquiatra, es neuróloga. Y durante la infancia de Leonard se la pasó investigando el comportamiento de los niños, investigando el comportamiento del ser humano. Entonces, sabe mucho de cómo relacionarse los papás con los hijos, pero nunca practicó en realidad ella poderse relacionar con su hijo. Entonces, ella es muy buena porque donde llegas, todo el mundo la quiere porque sabe cómo relacionarse, pero nunca lo hizo práctico en realidad para ella y su hijo. Cuando Leonard se da cuenta que solamente fue una práctica, cuando Leonard se da cuenta que solamente fue un caso de estudio, entonces se enoja mucho con su mamá, porque todos se pueden llevar súper bien con su mamá, pero ellos no tienen una buena relación. Entonces, en una ocasión, Leonard se enoja mucho y le quiere reclamar de una lista enorme, dice él, que tiene sobre todas las cosas que hizo mal su mamá. Y al final se queda sin decirle nada y le dice, ¿sabes qué? Te perdono, ya no quiero saber nada, ya no quiero tener este coraje guardado contigo, te perdono. Inclusive su mamá le dice, pero yo no te pedí que me perdonaras. Y entonces él dice, bueno, me perdono a mí. Y en ese momento algo pasa que es por primera vez donde ellos se pueden conectar, donde ellos se pueden dar un abrazo y donde pueden dejar y soltar lo que tú decías, soltar el pasado, soltar todas estas cosas que lastiman. Entonces, esta plática seria con tu papá, con tu mamá es importante. Si tú lo quieres ver como es importante y lo necesito, adelante. Si crees que puedes soltarlo sin tener la plática, también adelante. Lo importante es que lo intentes tener el vínculo con tu mamá o con tu papá. Y bueno, como conclusión, ¿una mujer puede criar un niño, pero no puede formar a un hombre? La respuesta es, cualquier ser humano que quiera maternar y paternar puede criar a un niño y puede criarlo con educación, con valores, con amor, con cuidado, con confianza, con muchas cosas puede criar un niño. Pero, ¿cómo se forma un hombre? Entonces sería la pregunta. Y eso depende del concepto de hombre que tengamos nosotros. El concepto de hombre puede ser que el hombre es a lo mejor un macho alfa, o el concepto de hombre puede ser que es un ser humano que siente como cualquier otra persona. Entonces, esa respuesta causa mucho conflicto porque eso tiene que ver con lo que tú percibas que es un hombre. Evidentemente, por eso la pregunta se vuelve tan conflictiva en redes sociales. Pero evidentemente, un hombre tiene que ver con lo que tú proyectes que es. Y entonces la respuesta se vuelve muy personal también. Por eso genera tanto conflicto. Es correcto, Carlitos. Sí. ¿Tú qué perspectiva tienes de un hombre? Yo, ser un hombre, yo creo que es más de ser macho alfa, cavernícola, ¿verdad? O sea, yo siento que pues somos seres humanos, ¿no? Un hombre como en mi caso, ¿verdad? Pues, mi mamá, yo siento que mi mamá me hizo, me dio, como dijiste, me dio los valores para yo poder ser el hombre que soy ahora. O sea, a lo mejor no soy
no soy mecánico y todo eso, ¿verdad? Ajá, pero o sea, en otras cosas sí, yo siento que sí soy un buen hombre, soy responsable, ¿me entiendes? Le ayudo a mi novia con lo que necesita, la escucho, cosas así, ¿verdad? Que uno, pues, como hombre casi no... ¿Cómo te proyectas como papá, güey? La verdad, esta pregunta... No sé, la verdad no. ¿Nunca te has preguntado cómo voy a ser como papá? Y he tenido esta conversación con mi novia y yo siento que voy a, no sé, como la forma de que soy yo siento que me va a dar risa todo lo que es, me va a así como caer de la risa de todo lo que haga mi hijo. O no sé, porque así soy, de que casi no todo lo tomo en serio. La paternidad que tómatelo en serio, güey. Híjole, yo creo que, mira, para la conclusión para mí es si una mujer sí puede formar un hombre, ¿sabes? Hay ciertas habilidades que vamos aprendiendo en el camino, hay ciertas cosas que vamos a aprender en el camino como hombres, ¿no? Pero los valores creo que fueron muy importantes, por lo menos los que me dieron a mí. Sí. Yo tampoco soy mecánico, ni soy leñador, güey, ni nada de eso. Pero eso no es ser hombre, güey, ¿no? Porque el concepto que cada uno, como dice Viri, tenemos de ser hombres es diferente, güey, ¿me entiendes? Sí, como por ejemplo el gordito, ¿verdad? Su punto de vista de ser hombre y mi punto de vista de ser hombre es muy diferente, ¿verdad? O sea, él para ser hombre... él no lava, no cocina, él trabaja. Ajá, y para mí, para ser un hombre es más que ir a trabajar, que mantener a la esposa, ¿verdad? Es mucho más de eso, entonces... Sí, todos tenemos un concepto diferente. Yo la verdad no me puedo calificar a mí mismo. Pero, hey, te voy a decir una cosa, yo escuché alguna vez que tú te das cuenta que eres un buen papá cuando tus hijos no se avergüenzan de ti enfrente de sus amigos y yo me he dado cuenta que mi hijo hasta me presume. Entonces eso ya me da por lo menos un suelo de que estoy haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? Mis hijos no andan en la calle, no se andan drogando, no andan haciendo estupideces. Entonces creo que estoy formando buenos seres humanos, ¿me entiendes? A final de cuentas, a mí me tocó crecer como me tocó crecer, ¿no? No hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiar el pasado, ¿no? Solamente puedo ver hacia el futuro. Así es. Y en conclusión, pues mi mamá hizo un buen trabajo, ¿no? Para todos los demás papás que si ahorita tienen la oportunidad de acercarse a sus hijos, acérquense a sus hijos. Sí. Nunca es demasiado tarde. Va a haber una plática incómoda, va a haber momentos incómodos, los va a haber, pero eso ya depende de las ganas que tengas de realmente reconectar con ellos. Y si no tienes ganas de pasar por esas pláticas incómodas, pues entonces tampoco esperes un cambio o alguna reconexión, right? Porque no va a pasar. Sí. ¿Me entienden? Pero por lo pronto, pues vamos a concluir el tema hoy porque si no esto da como para 80 capítulos y la verdad pues no se trata de hacer una Biblia. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, Viri, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que está un poco difícil el clima allá de aquel lado, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y Carlitos, muchas gracias por estar aquí y compartir un poquito de nuestras anécdotas, ¿no? Así es. Y ya saben, tienen un lugar aquí con nosotros en la Mesa del Rincón. Pásenla bien. Bye.